Muy bien, una vez que hicimos este recuento de los aspectos, digamos, básicos de la relación de trabajo, del derecho del trabajo, en donde implica eh, esa subordinación entre patrón-trabajador a cambio de una retribución económica conocida como salario, vemos ya algunos conceptos genéricos que nos van a servir como preludio para iniciar algunos casos prácticos que se irán desarrollando a lo largo del el curso. Cabe apuntar aquí que vamos a revisar básicamente sobre el planteamiento. Vamos a iniciar con el planteamiento, en donde se trata pues evidentemente de una compañía que se dedica al otorgamiento de créditos y a la captación de ahorro, una compañía que tiene algunas sucursales en distintas partes de la República, eh, eh, que tiene pues evidentemente algunos trabajadores, y planteamos aquí un escenario en donde se cuenta con 5 trabajadores sindicalizados y otros 5 no sindicalizados, que la empresa labora de lunes a sábado, por lo que su día de descanso es el domingo, que la nómina corre de lunes a domingo, y que hay ciertos empleados que integran su salario, pues más que con un salario diario fijo, más bien es una cotización variable, porque esta persona es comisionista y no cuenta con un salario que garantice un salario base para estos efectos, ¿no? Sino es exclusivamente por sus comisiones, en el caso del empleado franco. Pero como vemos en pantalla, pues también aportamos datos tanto de los empleados que estamos planteando, de 5 sindicalizados, 5 no sindicalizados, con sus números de seguridad social, su registro federal de contribuyentes y su CURP. También al remarcar que la empresa del ejemplo tiene una serie de prestaciones que, como vemos en pantalla, la mayoría de ellas son, digamos, adicionales a las que marca la ley, como es el caso pues del aguinaldo, que tiene para los trabajadores sindicalizados 30 días, y para los de confianza 15 días. Digamos que no tienen nada adicional los de confianza. En el caso de las vacaciones, pues de acuerdo a la tarifa del trabajo, pues recordemos 6 días de descanso por cada año de servicios, y que van aumentando en función de la tabla que ahí se prevé, ¿no? La prima vacacional, que comúnmente es del 25%, pues bueno, aquí se establece para los sindicalizados 60%, y para los de confianza el 40%. Que también tienen vales de despensa, exclusivamente los sindicalizados, que tienen un premio de puntualidad, un fondo de ahorro, una ayuda para lentes, un apoyo para útiles escolares, un bono de productividad, y pues hay algunos casos, pues algunas situaciones como incapacidad expedida por el Seguro Social en alguno de los empleados, que más adelante revisaremos. Y también tienen servicio de comedor. Entonces, bajo ese contexto, pues se tiene pues ya propiamente algunos aspectos que van a servir para identificar los resultados que más adelante se establecen en el propio ejemplo, que derivan de este planteamiento. Entonces es importante tener en cuenta este planteamiento para que cuando más adelante se avance en alguno de los ejemplos, las condiciones bajo las cuales se generaron son a través o a raíz de este planteamiento. Entonces aquí, por ejemplo, hay algunos casos de trabajadores que tuvieron movimientos, como fue ingresos o pagos de primas vacacionales o faltas injustificadas, eso por el mes de enero. En el caso de febrero, pues se tienen también algunos trabajadores y cuáles fueron las incidencias o las afectaciones o las variables que me van a permitir hacer los cálculos de manera correcta. En febrero, pues también se tienen una serie de pagos por concepto de horas extra, y pues bueno, ahí identificar, más adelante estaremos revisando cuando se pagan horas extras al doble o al triple, y entonces pues bueno, aquí se tienen una serie de horas extras de acuerdo al trabajador rigo, y también en ese sentido eh, pues por este periodo de tiempo de febrero también. Eh, en el caso planteado, vamos a ver cómo Rigo trabaja el día de su descanso, que sabemos de acuerdo a las condiciones que ya platicamos es el domingo. Entonces al trabajar el domingo, pues bueno, evidentemente tiene ahí un 200% por concepto de su salario. Más adelante, también en marzo, ocurren algunos hechos como notificaciones de descuentos a créditos Infonavit,
por apoyo a adquisición de lentes, por bonos de productividad y por algunos otros conceptos. En marzo, pues bueno, aplica o no aplica un bono de productividad, por ahí veíamos las condiciones, pues, vemos las condiciones y si le aplica o no. Aquí está un resumen ya con esos supuestos y más adelante veremos, pues bueno, que estarán ahí inmersos dentro del cálculo. En el caso de abril, pues bueno, hay una serie de movimientos relacionados con incidencias, sobre todo por riesgos de trabajo, por un caso en donde se presta al personal, un descuento por pensión alimenticia. En mayo, algunos de los trabajadores pues recibieron su prima vacacional o algún descuento por préstamo. Y pues en algún momento vamos a revisar el caso de Rigo, porque es despedido el día 24 de mayo, derivado de un estado de embriaguez que lo llevó a cometer actos de violencia contra otros de sus compañeros. Entonces ese es el motivo por el cual se le rescinde la relación de trabajo, y más adelante veremos el caso concreto. Se piden en el planteamiento del caso práctico algunas actividades que se irán desarrollando más adelante y que tienen que ver con pues la determinación de algunos cálculos como los de la prima vacacional o como algunas incidencias relacionadas con pues las horas extra o algunos permisos por paternidad en el caso del mes de febrero. En abril pues algunos formatos de riesgos de trabajo ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque pues uno de los trabajadores, Ricardo, se accidentó y le provocó un esguince en primer grado en su cuello. En mayo veremos como algunos ejemplos de pues cuáles son los descuentos de nómina de un par de trabajadores de acuerdo a algunas variables que se están planteando en el caso práctico. Determinar los cálculos para también identificar cómo es que se distribuye la PTU. Entonces vamos a un pequeño ejemplo en donde se distribuye la PTU y entonces se analiza cómo se realiza ese cálculo. También se plantea un ejemplo de una elaboración de un acta administrativa que se le levanta al trabajador Rigo por lo que platicamos, que va a ser despedido, y como consecuencia previamente a eso pues ha tenido una serie de actos que han sido canalizados a través de una acta administrativa. Entonces, durante el proceso de este curso estarán revisando algunos de esos conceptos, y cuando ustedes requieran saber cuál fue el planteamiento, pues se puedan remitir a estos conceptos que ya platicamos. Entonces, digamos que empecemos con enero, y al paso que vamos resolviendo el caso práctico vamos revisando algunos aspectos importantes relacionados con la materia del trabajo. En este sentido, pues nos referimos a las prestaciones. Siempre que hablamos de prestaciones que tienen una empresa, comúnmente se establecen dos tipos de prestaciones: las prestaciones de ley y las prestaciones contractuales. Oye, llegas a una empresa y dices, oye, pues, ¿qué prestaciones tiene? Pues solo tenemos las de ley. ¿Cuáles son las de ley? Bueno, vamos a revisar cuáles son. Y en algunos casos, oye, mira, tenemos las de ley, pero aumentadas, como en el ejemplo planteado, ¿no? En donde ciertos trabajadores pues no obtienen una prima vacacional del 25% que dice la ley, sino que se va al 40% o al 60%. Entonces, ahí estamos hablando ya de una prestación contractual que va más allá de la que establece la ley y que algunas empresas tienen implementadas. Entonces, en materia de prestaciones de ley, pues la primera sería descansar un día por cada 6 de trabajo, evidentemente con goce de sueldo. Entonces, en las vacaciones, al final de cuentas, hablando de una jornada laboral de 7 días, en donde uno de esos días se debe descansar por mandato de la ley, pues se considera de esta manera, ¿no? Entonces, hay supuestos en los que se elabora de manera continua y se fija de común acuerdo pues un día de descanso diferente, o un día de descanso que pudiera no ser el domingo, ¿no? Y eso se podrá acordar desde un inicio. En el caso de la prima dominical, pues la idea es que si el descanso se hace justamente el día domingo, pues se deba entregar una prima dominical del 25% cuando en ese domingo se presten servicios. Entonces, siendo mi día de descanso el domingo y ese domingo presto servicios, debo como prestación de ley obtener un 25% por concepto de prima dominical.
También no olvidar que hay una parte proporcional de ese séptimo día, de ese día en donde se descansa, pero que es parte de la jornada de trabajo. Y entonces, cuando el trabajador no presta los servicios durante todos los días de trabajo en la semana, se tiene derecho, como decíamos, a que se le pague una parte proporcional de los días de descanso. Y esto aplica para a quien trabaje con varios patrones. Entonces, este séptimo día, pues siempre se paga en razón de lo que dispone la propia ley en esa parte proporcional. ¿Qué ocurre cuando no están obligados a prestar los servicios, pero estos servicios? El trabajador entonces, independientemente de que se le pague su salario de acuerdo a ese día de descanso, tiene derecho a que se le pague un salario doble por concepto de ese servicio prestado. Porque originalmente el trabajador no estaba obligado a prestar sus servicios en su día de descanso. Entonces, si se utilizan los servicios del trabajador en su día de descanso y él acepta trabajarlos, en consecuencia se le tendrá que pagar el doble del salario por el servicio prestado. También aquí es importante reconocer los días de descanso obligatorio que establece la Ley Federal del Trabajo. Aquí es importante reiterar que esto ya está previsto en la ley desde siempre, y entonces pues habrá que hacer un calendario cuando en la empresa se tengan digamos una calendarización de actividades, incorporar estas en donde se descansa de manera obligatoria por mandato de ley. Entonces en ese sentido los días son prácticamente el 1 de enero, el 5 de febrero, y aquí pues aplica no literalmente el día 5, sino se utiliza el primer lunes del mes. ¿Del mes cuál? Pues del mes de febrero. Entonces, en el caso de febrero, pues es el primer lunes de mes para conmemorar el 5 de febrero. En el caso de marzo, del 21 de marzo, pues será el tercer lunes de ese mes en conmemoración del 21 de marzo. El 1 de mayo, el 16 de septiembre, el 20 de noviembre, se va a tomar en cuenta entonces ahí el tercer lunes de mes a cambio de ese 20 de noviembre. El 25 de diciembre y el 1 de diciembre de cada 6 años, en el que pues evidentemente hay un cambio de poder ejecutivo. Aquí es importante entonces y recomendable que si en el contrato individual de trabajo o colectivo se tienen otras prestaciones relacionadas con días de descanso obligatorio, no de las que establece solo la ley, sino algunas otras que pudiera entregar la empresa, es importante que también se establezcan dentro del documento que tengamos. Puede ser quizá también el propio reglamento interior de trabajo o algún otro documento en donde se establezca esta política y que todos los trabajadores la tengan en cuenta desde el primer día en que se presenten a trabajar. En el caso de pago de servicios, decíamos por descanso obligatorio, se debe trabajar 6 días y por uno se descansa uno, pero cuando el trabajador, digamos, independientemente de ese salario que ya percibe, él presta sus servicios en un día de descanso, ya decíamos, pues se va a aplicar un salario doble por ese servicio prestado, y pues los trabajadores y el patrón van a determinar de común acuerdo pues cuáles son los servicios que se van a prestar esos días para estos efectos, ¿no? Para que no se sobreentienda que es una cuestión natural de todo el tiempo, sino que más bien es por alguna contingencia, por alguna emergencia, se debe prestar los servicios cuando se supone que se debe estar descansando. Entonces, en ese sentido, pues bueno, de esa manera opera. En el caso de las vacaciones, los trabajadores con más de un año de servicios, vacaciones pagadas de 6 días, entonces pues ahí traemos esa situación que comentábamos, en donde la ley me prevé pues que de entrada por cada año de servicios los trabajadores deben gozar por un periodo de 6 días. Sin embargo, esos 6 días se van a ir aumentando en 2 días hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Y una vez que se llega al cuarto año, se van a aumentar en 2 días por cada 5 de servicios. Entonces, bueno, ahí se podrá identificar como de 6 días en el primer año brinca a 8 para el segundo, a 10 para el tercero, a 12 para el cuarto, y después de ahí solamente a 14 cada 5 años. Y bueno, pues ahí se podrá hacer una tabla básica de vacaciones, que insisto, pues dependerá de cada patrón, como si en su momento pudiera dar una prestación adicional a la de la ley,
arriba de estos 6 días de inicio, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos trabajadores discontinuos o de temporada? Ahí ellos tienen un derecho a un periodo de vacaciones, pero en proporción al número de días que trabajaron en el año, considerando que ellos pues, normalmente no prestan servicios los 365 días, con los cuales tendríamos derecho a 6 días de descanso. Bueno, aquí será en la proporción de los días que trabajen al año, para será sus vacaciones, ¿no? Para no violentar sus derechos. Es importante también este concepto que establece el artículo 78, en donde se deben disfrutar las vacaciones de manera continua. Entonces, aquí normalmente no es algo muy común, pero la Ley Federal del Trabajo establece que se deben disfrutar por un periodo continuo de 6 días, por lo menos en las vacaciones, ¿no? Entonces, no necesariamente seccionarlas, porque lo natural es que sea por un periodo completo. Poco a poco estaremos revisando y haciendo comentarios al calce de la NOM 035, en donde los trabajadores ya gozan, o yo como patrón estoy obligado a proporcionar un trabajo digno y decente, lo decimos al principio. Esa obligación pues está inmersa en muchos conceptos. Uno de ellos es que pues se mantengan o se presten, pues se le otorguen al trabajador todos los elementos necesarios para ejercer su labor, y también por supuesto para cumplir lo que establece la ley en materia de descansos, en materia de algunas medidas de seguridad que le implicarían al trabajador pues evidentemente una mejor estancia, un trabajo digno, un trabajo libre de discriminación y de algunos otros aspectos que le podrían afectar. Entonces, por esa razón, también la ley prevé este concepto en donde las vacaciones no pueden compensarse con salario. ¿Por qué? Porque la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios. Si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año, entonces el trabajador tiene derecho a esas vacaciones, obviamente no por los 6 días, sino en la parte proporcional a los servicios que prestó, en función del número de días. Y entonces, pues el trabajador prestó servicios a la mitad del tiempo, bueno, en función de esa proporción serán los días de vacaciones, pero siempre tendrán que remunerarse. ¿Ok? Y sobre todo, tomarlos en consideración, es decir, que el trabajador realmente en ese periodo de tiempo se vaya a descansar. Entonces vemos en la vida real como muchos trabajadores no suelen tomar vacaciones y empiezan a acumular un sinnúmero de días, de tal suerte que después terminan algunos prescribiendo. Más adelante estaremos hablando de la prescripción, que prácticamente es de un año. Entonces, oye, ¿prescriben las vacaciones? Claro que prescriben, y como dice la ley, no puedes compensarlas con salario. Es decir, no, ya no te vayas de vacaciones y te pago el salario, no. Pues ese beneficio ya se tiene de inicio. El tema aquí es que se descanse. Entonces, en la medida que se tenga ese descanso, va a propiciar que los trabajadores tengan menos factores de riesgo psicosocial, que hoy está estableciendo como obligación identificar las normas oficiales mexicanas 035, por citar un ejemplo. Entonces, otra prestación de ley es importante derivada de esas vacaciones, justamente el pago de una prima vacacional del 25% como mínimo. Y esto pues tendrán el derecho de los trabajadores justamente cuando entren en este periodo de vacaciones. Entonces, sobre los salarios que correspondan a ese periodo de vacaciones, es el 25% que se tendrá que calcular como mínimo. ¿Cuál es el plazo para conceder las vacaciones? Bueno, se concede dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Si decíamos que por el primer año tenemos derecho a 6 días de vacaciones, entonces ese siguiente periodo, que serían esos 6 meses posteriores al año, es cuando se pueden conceder el descanso. Vale la pena apuntar que el patrón está obligado a calcular, a identificar y a emitir alguna constancia de antigüedad de las vacaciones que ya que se tienen como a cada uno de los trabajadores, de las que se han tomado durante el ejercicio, y su momento, pues de las fechas en las que podrían disfrutarse, para tener un control absoluto de estos datos. Una prestación adicional que establece la propia ley es el aguinaldo por 15 días de salario. Entonces, el aguinaldo se paga por esa quincena, digamos, antes del 20 de diciembre. Y
Pues evidentemente aquellos trabajadores que no hayan cumplido el año, siendo este un monto anual, se tendrán que pagar en proporción a los días en que se hayan prestado los servicios. Viene ahora el otro concepto. Oye, tenemos como empresa una serie de prestaciones de ley, no olvidarlas, pero también la empresa cuenta con algunas otras prestaciones que ya se pactaron de manera contractual con los trabajadores o con cierto rubro de trabajadores que tenemos dentro de la empresa. A lo mejor para los trabajadores sindicalizados y para los que no son sindicalizados no se tienen prestaciones contractuales o se tienen prestaciones contractuales eh, diferentes a las que tienen los trabajadores sindicalizados. Bueno, aquí ya dependerá de cada empresa, ¿no? Cómo lo planteamos. ¿Qué son las prestaciones contractuales? Pues aquellas que pactamos a través de un contrato individual o bien un contrato colectivo, pero que obviamente no prevé la ley federal del trabajo, o sea, no tiene su origen en la ley. De otra manera, pues serían prestaciones de ley. ¿Cómo qué? Bueno, pues dentro del concepto que vemos en pantalla, pues vemos gastos médicos, ¿no? Aquellos gastos que pues, normalmente la empresa paga una prima mensual para que se cubra a los trabajadores por un servicio de gastos médicos, y comúnmente no solo a los trabajadores, sino también a su familia por alguna enfermedad, algún accidente, y bajo ciertas circunstancias se puede hacer uso de esta prestación que le va a implicar pues atenderse quizá en un hospital privado y no del seguro social, por decir algo. Como esto, pues bueno, hay muchas prestaciones contractuales, otras justamente son los vales de despensa, ¿no? Una prestación que tiende a mejorar la calidad de vida del empleado, y pues la única situación que se tiene con estos vales implicaría que la finalidad al final del día es justamente adquirir una serie de artículos pues relacionados con la despensa, ¿no? Evidentemente están excluidos los vinos, los cigarros, los licores, etcétera. Comúnmente esta prestación se otorga a través de vales de despensa, ya básicamente mediante una tarjeta o un monedero electrónico. Ya los vales en papel no existen, no deberían existir, están ya prácticamente fuera del contexto, y entonces pues tener en cuenta que debe ser electrónico. Y pues esos vales se pueden cambiar en ciertos supermercados, ciertas tiendas exclusivamente desarrolladas para los propios vales. Fondos de ahorro, bueno, pues otro tipo de prestación contractual en la cual los trabajadores, digamos, suelen valorar mucho, puesto que al final del día el objetivo es generar un ahorro de parte del trabajador, y otra parte en su mismo monto aporta a la compañía, de tal suerte que pues van previendo y van enseñando al trabajador que el ahorro es un buen motor para una mejor cultura financiera, y cualquier evento patrimonial pues estará mejor cubierto con un fundador. Entonces muchos trabajadores gustan de esa prestación, ¿no? Bonos, pues bueno, podemos hacer bonos de cualquier tipo, como pueden ser pues un bono por un buen desempeño, o algún bono relacionado con no sé, algún tope de ventas importante dentro de la empresa. Si llegas a cierto nivel, te ganas un bono de X porcentaje, etcétera, etcétera. Se pueden ver de muchos tipos, ¿no? Entonces por eso es que existen bonos que se utilizan pues por pues quizá como a veces se conoce, ¿no? Como un premio de puntualidad, premio de asistencia, pero al final del día es un monto que involucra una situación muy específica, lo cual significa que estas prestaciones contractuales es muy importante, ahorita que hablamos de esta parte, que las tengamos por escrito a través de un plan de previsión social, en donde todo el mundo, todos los trabajadores sujetos a esa prestación sepan cómo debe obtenerse, cuáles son las condiciones, bajo qué conceptos, la temporalidad, la antigüedad, etcétera, que le permitan plenamente al trabajador disfrutar de esas prestaciones, y que en consecuencia se cumpla esa generalidad que otras leyes no laborales, como es el caso del impuesto a la renta, nos obligan. Acuérdense que todos estos conceptos en materia de la ley del impuesto sobre la renta los vimos en el módulo anterior, en el módulo fiscal. Entonces por esa razón pues no se abordan en este módulo.
uniformes, pues bueno, hay ciertos casos donde las empresas tienen ese tipo de prestaciones y involucran pues una serie de disposiciones que tienden a mejorar, digamos, un aspecto en la vida del trabajador que implica contar con uniformes. Algunos empleadores, digamos, que otorgan este tipo de prestación para pues, aprovechar y que los trabajadores desempeñen su trabajo más seguros, más cómodos. En algunos casos, pues los uniformes tienden, por supuesto, a prevenir riesgos de trabajo porque les van a servir como protección. Entonces, son bajo varias circunstancias, pero también es un tipo de prestación que tienen. Hay una serie de ayudas y a diferencia de los bonos, pues estas ayudas, digamos que no es común que se otorguen por el buen desempeño, por el cumplimiento de los trabajadores. Se pueden otorgar en un monto fijo o por reembolso, ¿no? Entonces hay algunas ayudas como pueden ser ayudas o servicios de transporte, un monto que pudiera pagar el fijo, que se paga en efectivo o en vales de gasolina para que el trabajador se traslade, digamos, por cuenta propia, o bien transportar a los trabajadores a través de una unidad, un transporte especializado de la empresa, ¿no? Ayuda para renta, pues va en el mismo sentido, pero pues para efectos de que se considere un lugar en donde el trabajador pueda vivir en determinado momento, pero para trasladarse directamente hacia la empresa, ¿no? Hay algunos supuestos en donde se puede pagar parte de esa renta en ciertos supuestos que propiamente se tendrían que revisar. Ayuda para artículos escolares, pues evidentemente el trabajador tiene hijos y pues la intención es apoyarlos en esos momentos en que pues reinicia el ciclo escolar y que comúnmente pues los trabajadores están bastante gastados. Esta parte de ayuda es muy bien recibida por ellos, ¿no? Ayuda para anteojos, pues en algunos casos, algunos que necesitemos utilizar anteojos, podemos para no solo para mejorar las condiciones de trabajo, sino pues para tener como tal una mejor vida digna. Se tendría que podríamos aprovechar y decir pues, tenemos esa ayuda para anteojos, de acuerdo a la política, pues se van a comprar cierto tipo de lentes a ciertos costos que se puedan reembolsar, ¿no? Casos de ayuda para gastos de funeral, algunos supuestos en donde el trabajador pues evidentemente le fallece a algún familiar, según lo preveamos justamente en el contrato, se le puede reembolsar una cantidad por concepto de gastos funerarios, entonces para apoyarlo en este momento complicado de su vida, en donde tiene algún tipo de pena que involucraría un gasto importante de funeral. Entonces, bajo ese contexto hay nuevamente un resumen de tesis y jurisprudencia relacionadas con prestaciones de ley y prestaciones contractuales. Entonces, pues hay algunas interesantes que les recomiendo que puedan tomar en cuenta, leerlas, y el contenido, recuerden que el contenido completo de estas tesis está justamente en el libro que se acompaña a este curso relacionado con el mismo tema laboral. Insisto, hay casos muy específicos que pues prevén estas tesis, que es un poquito, digamos, fuera de contexto estar analizando bajo este escenario, ¿no? Vamos a revisar por ahora un ejemplo relacionado con pues la obtención, la determinación de la prima vacacional de uno de los empleados, Ricardo, y otro de los empleados, Fernando, que de acuerdo al artículo 80 de la Ley del Trabajo, pues requieren de saber cuál es el monto por concepto de prima vacacional a la que tienen derecho. Entonces, como vemos en pantalla, pues tenemos un ejemplo, digamos, clásico, que pues habla de una antigüedad del trabajador para conocer cuántos años ha cumplido en la empresa, porque recordemos que por cada año cumplido, pues el trabajador va a tener 6 de vacaciones, van a ir subiendo en 2 por cada subsecuente año, etcétera. Entonces, esa regla pues aparece aquí. Entonces el número de años son 18. Eso involucra, de acuerdo al tiempo de pertenencia que estuvo durante el último ejercicio, pues fueron los 12 meses, y en consecuencia pues hay que considerar
bajo este contexto, los días por mes que involucraría, y pues evidentemente tenemos un número de días al año. Aquí vale la pena apuntar que ese salario mensual, que es base de las vacaciones y la prima vacacional, pues está en función de un salario diario base. Este salario diario base lo vemos aquí en 2.166.67, el cual pues prácticamente la proporción es total del 100%, dado que este trabajador estuvo contemplado por todo el ejercicio pasado, prestando sus servicios. Y en consecuencia tenemos ahí pues bueno, unas vacaciones que involucran justamente en esa proporción pues 39,000 pesos. De esos 39,000 pesos tenemos evidentemente un porcentaje de prima vacacional, que en el caso de este trabajador, que era un trabajador no sindicalizado, la prima no era del 25% que establece la ley, sino tenía una prestación adicional que es del 40%, y que en consecuencia da como tal una prima vacacional de 15,600 pesos. El mismo supuesto lo estamos planteando aquí, en donde ya visto en una lista de raya, en un recibo un poquito más clásico de nómina, pues vemos ahí los 15,600 por concepto de prima vacacional. Bajo ese contexto, también el otro ejemplo, en donde el caso de Fernando tiene una situación parecida. Sin embargo, en el caso concreto, pues bueno, se tienen también el 40%, y da como resultado los 2.399, casi los 2.400 pesos que están ahí reflejados en el ejemplo. En este otro caso, recordemos que había uno de los trabajadores en donde pues es necesario identificar pues las faltas por incidencias ocurridas en la cuarta semana de enero. En este caso, el trabajador Pepe pues se pide que se determine el importe de las percepciones a que tiene derecho, a pesar de evidentemente de las faltas en las que incurrió, y que después se haga un comparativo entre el cálculo de la nómina con descuento de días del trabajador, y un descuento en función de la LFA del trabajo. Vemos en pantalla entonces que en la determinación de las percepciones del trabajador, pues bueno, ahí básicamente el trabajador no tiene un sueldo fijo por 718, y después no hay comisiones, un total de percepciones. Después viene la determinación de la proporción diaria del día de descanso, recordábamos esa parte proporcional, el séptimo día, el cálculo de los descuentos por faltas, aplicando esa proporción y el número de días de ausencia, y finalmente la determinación del importe por concepto de faltas, que involucraría ya ese resultado del sueldo correspondiente a los días de la ausencia, más entre la proporción de días de descanso no laborado, que básicamente esa proporción, esa sumatoria nos darían los 359.38. Dentro de este escenario pues vemos que tiene otras percepciones este trabajador, y que el importe de las percepciones de acuerdo a un descuento por faltas sería por 503.13. Si a eso se le resta el fondo de ahorro en la percepción que no se le entrega, pues bueno, tendría un total de percepciones diferente. Bajo ese contexto, pues bueno, vemos aquí en el recibo de lista de raya cómo es que aparece ya estos conceptos previamente calculados. En el caso de este trabajador Pepe, bueno, los sueldos del periodo de pago más las comisiones, en este caso pues más despensa, bueno, se tiene un importe de percepciones, pero el descuento de días no trabajados sería de 575 pesos. Entonces, al restarle ese fondo de ahorro nos quedan los 513, y estos los podemos cotejar contra las percepciones, ¿no? Y hacer el comparativo que nos están solicitando. Entonces, importe de las percepciones, los descuentos en días no trabajados, menos el importe de las percepciones, el descuento por falta, pues nos da una diferencia en percepciones de 71.87, que es como lo plantea aquí. Vamos entonces a continuar con ese caso práctico en su parte de febrero, que involucra el uso o el entendimiento primero de la jornada y el tiempo extra, tiempo extraordinario. Entonces vamos a tomar un poquito el caso de la jornada de trabajo y posteriormente el tiempo extra. Entonces, en el caso de la jornada de trabajo, pues se establece en el artículo 58 de la Ley del Trabajo que
es aquel tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Aquí es muy importante no olvidar que en tanto haya jornada de trabajo, pues evidentemente hay pago de salario. Y algo que parecería obvio, pero que de repente se nos olvida es, oye, pues el trabajador no se presentó a trabajar, pero entonces si no me prestó sus servicios, estrictamente hablando, no hay pago de salario. Por eso es que es importante este concepto, porque está hablando de la disponibilidad que tiene el trabajador para efectos de realizar sus actividades planteadas en el contrato y en consecuencia, al haberlas realizado, tener el derecho a una retribución económica conocida como salario. Entonces, si la jornada de trabajo involucra una disponibilidad del trabajador hacia el patrón, a ese nivel de obediencia que platicábamos hace unos momentos, pues evidentemente habrá materia de trabajo, ¿no? Entonces esa jornada va a implicar esta justificación. ¿Cómo se fija esa jornada de trabajo? Bueno, pues muy elocuente. El artículo 89 establece que el patrón y el trabajador pues lo van a hacer observando pues los niveles o los máximos legales que establece la ley. Ahorita vamos a ver que la propia ley establece pues un máximo legal. Entonces es digamos derecho del trabajador y patrón pues poder fijar la jornada de común acuerdo. Ahora bien, se podrán repartir las horas a fin de que los trabajadores puedan descansar el sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente. Aquí empieza a nacer un concepto clásico como lo conocemos de la semana inglesa, en donde pues, solamente se trabaja de lunes a viernes y bueno, esa parte de la jornada se tiene que adecuar y proporcionalmente incluir en la semana o en las semanas como tales para poder compensar esa parte de ese día, de ese sábado, por decir algo, que no se trabaja, ¿no? ¿Por qué? Porque se trabajó quizá más tiempo durante la propia semana. Y al respecto, pues bueno, un ejemplo muy sencillo, se establece que la integración del salario para efecto de pago de horas extra y del pago de servicios del día de descanso que corresponde al empleado Rigo de la segunda y tercera semana. Entonces, vemos en pantalla del lado izquierdo, pues hay un caso en donde se establece que se aplica la jurisprudencia y en el caso de lado no se aplica la jurisprudencia. Evidentemente los resultados son diferentes y pues versan en relación con aplicar la jurisprudencia relacionando el salario integrado para estos efectos. Entonces, para efectos del lado en donde se aplica la jurisprudencia, vemos como pues del salario del último mes se le agregan otras percepciones que se tienen por el mismo periodo y que pues nos da como tal un salario base para pago de horas extra de 12.006, que al dividirlo entre los días del mes pues nos va a dar el importe diario, y esto dividirlo entre las horas del día pues nos va a dar el importe por hora. De la misma forma lo hacemos así en el caso de no aplicar la jurisprudencia, y eso nos involucra en automático pues que todas las percepciones adicionales que veíamos del lado izquierdo, o casi todas, pues estén prácticamente fuera de este contexto, ¿no? Entonces vemos en el caso concreto que pues, si hay una reducción de horas extra de acuerdo al supuesto. Entonces, quedándonos con este último supuesto de 33.33, nos damos cuenta que ese es el importe que se le debería pagar por hora a este empleado Rigo. Y entonces, pues haciendo una tabla de los conceptos que básicamente son los días de la semana, pues vemos que en total el lunes trabajó 4 horas, que prácticamente ese día fue inhábil. Entonces tenemos como tal el martes. El martes, pues bueno, tiene también 4 horas, que al tratarse de ese segundo día, pues bueno, tenemos 4 horas dobles y ninguna triple. El miércoles 6, pues se tienen el total de 4 horas y las 4 son dobles y ninguna triple. Y así sucesivamente hasta llegar al total de horas extra, en donde estos días fueron los necesarios para efectos de identificar si se pagaba doble o triple la prestación. Derivado de este resultado de 1.300, pues bueno, es lo que se está pagando. Sin embargo, el trabajador Rigo también descansó en días laborados,
días que le tocaba laborar, y en uno de estos se plantea que un domingo, pues que comúnmente él tiene eh, de descanso, ahora tendrá que trabajar por disposición de una petición que le hace su patrón, y en consecuencia pues tiene derecho a que se le pague 200%, como podemos ver en pantalla. De la misma forma, en el caso de la prima dominical, en donde pues tendría que someterse a los mismos supuestos. Aquí vemos el resumen del caso concreto de los 1.300 y los 466 derivados de esta actividad. Ahora bien, seguimos sin aplicar la jurisprudencia y pues vemos que ahí no hubo ningún día festivo. El lunes tenemos 2 horas en total, las cuales son dobles, el martes 0, el miércoles 1 en cuanto a total, pero es doble. Y pues seguimos ahí en el planteamiento de que no se requiere digamos, tomar en consideración las primeras 9 horas, sino que va a ir en función de esta separación, de esta glosa que hace la propia ley a través de este ejemplo, ¿no? En el mismo supuesto, el trabajador, su descanso es 17, lo hicimos venir, pues, bueno, evidentemente tendrá que pagarse la situación del 200%. ¿Okay? Bueno, dígase, basta con esta parte de este tipo de percepciones. Vamos a ver cómo juega el permiso de paternidad. Recordemos que el artículo 132 en su fracción 27 bis establece que las obligaciones de los patrones nos va a dar como tal 5 días a los hombres con goce de sueldo por el nacimiento de sus hijos o por adopción. Entonces es importante aquí que consideremos que esta parte como tal pues es una más de las prestaciones que tiene todo trabajador derecho, derivado de ya una acción directamente de la ley. Un ejemplo relacionado con esto de la determinación del tratamiento del permiso de paternidad para el empleado Fernando, pues nos damos cuenta del salario, que no hay comisiones, que hay un poco de fondo de ahorro, que hay un importe de percepciones, y que ahí pues es donde ocurriría descontarle el permiso por paternidad. Sin embargo, pues dado que en términos de esta fracción 27 bis del 132 de la ley del trabajo está prohibido, por decirlo algo, no es necesario hacer ningún tipo de descuento, y en consecuencia el resultado queda bajo este escenario. Y en resumen, en su lista de raya correspondiente.